En el día de mi cumpleaños número 50, él apareció con su amante en mi casa. Yo simplemente me reí. Ya sabía todo. Ah, el Sol de León. Aquí en México, tiene una manera especial de calentar el alma, de besar la piel y susurrar secretos al oído. Y confieso que, a los 49 años, nunca me había sentido tan llena de vida, tan vibrante. Es casi como si cada rayo, cada brisa que venía de la Sierra de Lobos, me susurrara un secreto: Alejandra, ha llegado tu momento de brillar, de permitirte. Y durante todos estos años, por todas las primaveras que vi pasar, nunca pensé que la cercanía de los 50 traería esa chispa de entusiasmo, ese deseo incontrolable de celebrarme como nunca antes. ¿Sabes? La vida tiene esas cosas, de sorprendernos cuando menos lo esperamos, de colocarnos en el centro del escenario cuando pensábamos que el espectáculo ya había terminado. La casa, que antes parecía un escenario de rutina, de deberes cumplidos y comidas servidas, ahora respiraba expectativa, era un nido de planes y sueños. Mis manos, antes ocupadas con las demandas del día a día, con la lista del supermercado y las tareas del hogar, ahora danzaban sobre papeles y catálogos, planeando cada detalle de la fiesta de mis sueños. Una fiesta grandiosa, como nunca tuve, para celebrar no solo medio siglo de vida, sino a la mujer en la que me había convertido, con todas mis cicatrices y todas mis victorias. Y ver a mis hijos, Daniela y Álvaro, sumergidos conmigo en ese torbellino de ideas. Ah, eso no tiene precio. Era como si ellos estuvieran encendiendo las velas de esta nueva etapa de mi vida, una por una. Mamá. ¿Y si pusiéramos unas orquídeas blancas en las mesas, sabes? Esas bien delicadas, como te gustan, con unos toques dorados, sugirió Daniela, con los ojos brillando más que el sol de la mañana que entraba en nuestra sala. Ella, tan parecida a mí en los gestos, con ese corazón que vibra con cada pequeña alegría, que se entrega de cuerpo y alma a los sueños. Álvaro, mi niño, con esa seriedad que esconde un cariño inmenso, ya estaba allí, a nuestro lado, con la tablet en la mano, buscando salones, presupuestos, ayudándome a transformar la fantasía en algo palpable, concreto. Mira, mamá, encontré un lugar con un jardín hermoso, perfecto para las fotos que quieres, con una glorieta que parece sacada de un cuento de hadas, decía, con la voz grave, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro, transmitiéndome una seguridad que me hacía creer que todo saldría bien. Hablábamos durante horas, inclinados sobre revistas de decoración, con las páginas arrugadas de tanto manoseo, eligiendo el tipo de luz que iluminaría el salón, el sabor del pastel que sería el clímax de la noche, la banda que haría la banda sonora de mi gran celebración. Cada detalle era pensado con tanto cariño, con tanta pasión, con un esmero que parecía que la fiesta ya estaba sucediendo allí, dentro de nuestra sala, entre una taza de café y otra. El salón, el salón. Ya lo imaginaba lleno de flores por todos lados, un mar de colores vibrantes, acogiendo a cada invitado escogido con esmero, aquellas personas que formaron parte de mi camino, que me vieron reír, llorar, crecer, que me apoyaron en los momentos más difíciles y celebraron conmigo las pequeñas victorias. Sería un abrazo colectivo, una oda a la vida. ¿Y el vestido? Ese era mi secreto mejor guardado, algo que solo yo y el espejo conocíamos. Algo especial, que me hiciera sentir como la reina que, finalmente, se permitía brillar, sin ataduras, sin culpas. Probaba tela suave sobre la piel, imaginaba caídas que valoraran cada curva, soñaba con la silueta perfecta que me hiciera sentir la mujer más hermosa del mundo, sí, la más hermosa, incluso a los casi 50. Era una mezcla de ansiedad y pura felicidad, un cosquilleo agradable que me impulsaba. Me miraba en el espejo y veía un brillo en los ojos que hacía tiempo no encontraba, un destello de esperanza, de un futuro que se abría. Era una energía que se reavivaba dentro de mí, una llama que creía casi apagada, pero que, en verdad, solo necesitaba un poco de viento para volver a arder. Hoy consigo ver, con una claridad dolorosa, los detalles que aquella Alejandra de entonces, ingenua y esperanzada, simplemente no conseguía ver. Mientras yo me desvivía por hacer de nuestro hogar un nido de felicidad, Fernando despilfarraba el dinero de la casa, aquel que yo me mataba ahorrando, en caprichos y lujos para esa otra mujer. Cenas caras en restaurantes a los que nunca me llevaba, regalos que yo ni soñaba recibir, viajes de fin de semana a destinos que, para mí, eran apenas nombres en postales.
Era como si cada moneda que él gastaba con Patricia robara un pedacito de mi dignidad, de mi esfuerzo. Recuerdo una tarde, el sol de León entraba por la ventana de la cocina mientras yo revisaba las cuentas de la fiesta. La lista de invitados crecía, y con ella, los presupuestos. Mi corazón se apretó un poco, pero la emoción era mayor. Fernando estaba sentado en la sala, con los ojos fijos en la televisión, como si nada. Reuní todo el coraje y la dulzura que aún tenía para pedirle a él, mi compañero de tantos años, que compartiera conmigo los gastos de la celebración. Al fin y al cabo, era un momento nuestro, de la familia. Fernando, mi amor, empecé, con la voz suave, acercándome a él, ya casi terminamos los preparativos de la fiesta. Pero, los gastos están un poco altos. ¿Te importaría ayudarme con una parte? Sería tan importante para mí. Él giró el rostro hacia mí, y lo que vi en sus ojos me heló el alma. No era la mirada cariñosa que conocía, sino una frialdad cortante, una barrera que nunca antes había visto. Su respuesta vino dura, cargada de una insensibilidad que me tomó por sorpresa. No puedo ayudarte, Alejandra, dijo, las palabras saliendo como piedras. El dolor del no me golpeó, pero lo que vino después fue aún más desconcertante. Pero voy a darte un regalo especial. Yo, aún llena de amor, o tal vez de una terca esperanza, sonreí. Una sonrisa tonta, quizá, de quien quería creer en las buenas intenciones. En ese instante, mi corazón ingenuo se llenó de una alegría infantil, imaginando que podría ser ese regalo especial. ¿Un collar, tal vez? ¿Un viaje para los dos, como en los viejos tiempos? Ah, no sabía que ese regalo sería un golpe tan doloroso, una puñalada certera en el pecho. Era la promesa de una verdad que no quería ver. Los días pasaron, y la rutina, para mí, era de pura ansiedad y expectativa. Para él, una rutina de mentiras y encuentros escondidos. Yo seguía organizando todo, eligiendo las últimas flores, confirmando la presencia de los invitados, mientras Fernando salía y volvía en horarios extraños, con excusas tan malas que empezaban a deshacerse en mi mente. Aquel regalo prometido, en lugar de calmar mi alma, comenzaba a inquietarme, a despertar una alerta interna. Fue una mañana, mientras arreglaba su ropa para lavar, que la verdad comenzó a insinuarse de forma cruel. Un olor. Un olor dulce, empalagoso, vulgar. Un perfume que no era mío, que no pertenecía a mi casa. Era fuerte, penetrante, y se impregnaba en la camisa de Fernando de un modo que no dejaba lugar a dudas. El aire pareció volverse pesado, y mis ojos comenzaron a lagrimear, no de tristeza, sino de una comprensión súbita y dolorosa. El corazón se me apretó, como si una mano invisible lo estuviera estrujando. Esa fragancia extraña, tan fuera de lugar, gritaba una verdad que yo evitaba enfrentar: la traición era real. No era un delirio, una paranoia de mujer carente. Era un hecho. Cada excusa barata, cada mirada esquiva de Fernando, cada ausencia inexplicable, todo empezó a tener sentido. Las piezas del rompecabezas encajaban con una brutalidad escalofriante. Aquel regalo especial ahora adquiría un nuevo y oscuro significado. El día de mi cumpleaños número 50 amaneció con un sol radiante sobre León, pero un presentimiento extraño oprimía mi pecho. Me arreglaba con alegría y ansiedad, pero era una alegría teñida de una punzada de incertidumbre, como si el destino tuviera un as bajo la manga, listo para ser revelado. La casa estaba en calma, casi en silencio, un silencio que, en lugar de tranquilizarme, me ponía en alerta. Cada detalle de mi preparación era hecho con el cuidado de quien valora un ritual, un momento sagrado. El vestido, el peinado, el maquillaje, todo pensado para hacerme sentir no solo hermosa, sino poderosa. Estaba lista para celebrar, para abrazar la nueva década que se abría ante mí con la dignidad que siempre llevé. Me miré en el espejo, acomodando el último mechón de cabello, y una sonrisa, aunque un poco forzada, brotó en mis labios. Es hoy, Alejandra, susurré a mi reflejo. Hoy es tu día. No sabía que, en los segundos siguientes, todo se derrumbaría de forma brutal, y la celebración que tanto soñé se transformaría en el escenario de una escena que jamás olvidaría. Entonces la puerta se abrió. No con la delicadeza de quien entra a un hogar, sino con la revelación abrupta de una pesadilla. Fernando apareció en el marco, y mi corazón se congeló. Pero no fue solo su presencia lo que me impactó. A su lado, de la mano, estaba ella,
Patricia. La amante. Dentro de mi casa. En la casa donde construí una vida, donde mis hijos crecieron, donde cada mueble contaba una historia. El día de mi cumpleaños. El aire desapareció de mis pulmones. El tiempo se detuvo. La vi allí, sonriente, con ese olor dulzón y vulgar que ya conocía tan bien, ahora emanando de su presencia, mancillando mi espacio, mi vida. Mi mirada, antes llena de ansiedad por la fiesta, ahora era una mezcla de incredulidad y una furia que nunca imaginé sentir. Fernando me miró, y sus ojos estaban fríos. No había ni una pizca de remordimiento, de vergüenza. Solo una crueldad calculada, un desprecio que parecía haber reservado para ese momento. Sus palabras, sus palabras. Rasgaron el aire como cuchillas afiladas. Este es tu regalo, Alejandra, declaró, con una voz firme, casi cínica. La verdad. Eso es lo que merecías. El impacto fue devastador. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies, y por un instante, sentí el vacío devorarme. Debería llorar, desesperarme, gritar. ¿No era eso lo esperado? La mujer traicionada, humillada en su propio hogar, en su día especial. Pero algo dentro de mí se negó a ceder al cliché. Mi cuerpo se negó a derramar una sola lágrima. En lugar de derrumbarme, me reí. Sí, me reí. No una risa de alegría, claro, ni de histeria. Era una risa cargada de dolor, de furia, de una ironía tan ácida que quemaba la garganta. Una risa que decía, eso es todo lo que tienes, Fernando, ¿crees que esto me afecta? Esa risa resonó por la sala, llenando el espacio con una energía que desestabilizó el aire, desarmando su plan. Patricia, a su lado, pareció encogerse, la sonrisa desapareciendo de su rostro como por arte de magia. ¿Tú crees que me destruiste, Fernando?, respondí, con la voz firme, sin un solo temblor, sin una sola lágrima en los ojos. Cada palabra era una pedrada. Yo ya lo sabía. Cada perfume extraño, cada excusa absurda, cada noche que llegabas tarde con un brillo distinto en la mirada, lo sabía. Solo estaba esperando que te hundieras del todo, que cavaras tu propia tumba. Miré a Patricia, que ahora estaba pálida, los ojos desorbitados, y una risa muda escapó de mis labios. La ironía era palpable. Él la trajo para regalarme la verdad, pero la verdad ya era una vieja conocida mía. Era como si se hubiera esforzado tanto por sorprenderme, y yo ya estuviera 10 pasos adelante, esperando que ardiera el circo. La risa amarga aún flotaba en el aire, congelando la escena, cuando el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Eran Daniela y Álvaro, mis hijos, entrando a casa en ese preciso momento. La puerta del salón, abierta, reveló el espectáculo grotesco que Fernando había orquestado. Los ojos de ellos, antes llenos de una expectativa inocente por la fiesta de su madre, se agrandaron en estado de shock. La comprensión de lo que veían los golpeó como un rayo. El escenario, que yo ya dominaba con mi risa ácida, ahora se desdoblaba ante mis hijos, exponiendo la crueldad del padre. El choque fue inmediato y avasallador. Vi los corazones de mis hijos explotar en una mezcla indescriptible de rabia y decepción. El brillo de alegría de instantes antes se apagó, sustituido por una sombra de dolor e indignación. Daniela fue la primera en reaccionar, su cuerpo temblaba de rabia, y su voz, que yo conocía tan dulce, irrumpió en un grito ronco, casi irreconocible. «La trajiste aquí», gritó, los ojos fijos en Fernando, pero la acusación era tan fuerte que parecía quemar también a Patricia. «A la casa de mamá, en el cumpleaños de ella». La voz de Daniela era un terremoto de dolor, una protesta contra la falta de respeto a la madre que tanto amaba. Álvaro, mi hijo, el más contenido de los dos, tenía el rostro torcido por el asco. Sus labios se movieron, y las palabras salieron como veneno, escupidas con una ferocidad que nunca antes había visto en él. «Eres una basura, papá. Una basura». Esa frase, tan simple y tan pesada, cortó el aire como un látigo, golpeando a Fernando de lleno. No era solo rabia, era desprecio. Desprecio por lo que se había convertido, por haber mancillado el hogar de ellos, la memoria de la familia, en el día más sagrado para mí. Fernando intentó, patéticamente, justificarse. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. O tal vez, ya no importaban. El desprecio en los ojos de mis hijos era un muro infranqueable.
La decepción era tan palpable que sofocaba cualquier intento de defensa, cualquier excusa miserable que pudiera inventar. La máscara de cinismo que llevaba puesta para mí empezó a resquebrajarse ante la mirada acusadora de Daniela y Álvaro. Él, el todopoderoso Fernando, se vio empequeñecido, desnudo ante el repudio de sus propios hijos. Patricia, a su lado, que antes parecía tan segura, ahora estaba visiblemente avergonzada. La color se desvaneció de su rostro, y sus ojos iban de un lado a otro, sin encontrar un punto de fuga. Aquella risa suya, que yo había imaginado tan libre y desinhibida momentos antes, ahora era un recuerdo distante. Se dio cuenta de que aquel escenario no era para ella, que el rechazo de los hijos de Fernando era un juicio del cual no podría escapar. Sin decir una palabra, sin siquiera un adiós, Patricia abandonó la casa rápidamente, como si estuviera huyendo de un incendio. Se deslizó por la puerta, dejando atrás solo el rastro de su perfume vulgar, que ahora parecía tan patético como la escena misma. Con la salida de Patricia, un silencio pesado se apoderó del ambiente. Fernando, antes tan imponente, estaba encogido, como si los gritos de sus hijos le hubieran succionado toda la fuerza. Yo, Alejandra, con la dignidad intacta, respiré hondo. Fue una exhalación larga, que parecía expulsar toda la toxicidad de ese momento. Mi expresión era firme. No había desesperación. Solo una resolución inquebrantable. Miré a mis hijos, Daniela y Álvaro, que aún estaban allí, temblorosos, con los ojos fijos en mí, buscando una respuesta, un consejo, tal vez una confesión. Mi voz, ahora calma y serena, rompió el silencio. Vamos, dije, extendiéndoles la mano. No había ni un atisbo de drama, ni lamento alguno. Solo la certeza de que la vida continuaba, y que el espectáculo debía seguir. Todavía tenemos una fiesta que vivir. Ellos me miraron, sorprendidos por mi reacción, por mi fuerza. No me permití ser reducida al dolor, a la mujer traicionada y humillada. Yo era Alejandra, la mujer que estaba cumpliendo 50 años, y que tenía una celebración esperándola. La dignidad me guiaba, me elevaba por encima de toda la suciedad que Fernando había intentado arrojarme. Horas después de aquel vendaval, allí estaba yo. No como la mujer que casi se derrumbó, sino como la reina que me prometí ser. El salón estaba deslumbrante. Las orquídeas blancas que Daniela tanto insistió, con los toques dorados que tanto amaba, irradiaban una luz suave y acogedora. Cada detalle, cada flor, cada vela parecía susurrarme, lo lograste, Alejandra. Estás aquí. Llegué acompañada de mis hijos, Daniela y Álvaro, que eran mi fuerza, mi escudo. El ambiente se llenó de aplausos, un coro de voces que me saludaba. Amigos y familiares, aquellos que realmente importaban, se levantaron, los rostros iluminados por sonrisas sinceras. Era un mar de abrazos, de besos, de palabras cariñosas que me envolvían en un calor humano tan genuino, que la frialdad de Fernando parecía cosa del pasado, un recuerdo desvaído e insignificante. Sentía cada abrazo como una caricia al alma, cada apretón de manos como una inyección de fuerza. Mi comadre, Rosa, me abrazó fuerte y susurró en mi oído, «Estás hermosa, Alejandra, más hermosa que nunca». Y yo, con una sonrisa que venía del alma, le respondí, «¿Sabes, Rosa? Me siento hermosa. Me siento libre». Ese momento, ese reconocimiento, valía más que cualquier diamante que Fernando pudiera haberme prometido. Bailé. ¡Ah, cómo bailé! Con Daniela, con Álvaro, con mis amigas, con mi primo lejano que siempre me hacía reír. Cada paso era una celebración, una liberación. La música me envolvía, y me permitía vivir ese momento como merecía, con la ligereza de quien se ha quitado un gran peso de encima. No había lágrimas en mis ojos, solo un brillo de alivio y de una fuerza recién descubierta. Aquella noche no era sobre Fernando, ni sobre la traición. Era sobre mí. Sobre mi resiliencia. Sobre mi renacimiento. Miraba a mi alrededor, veía los rostros felices, las risas que llenaban el aire, y me daba cuenta de que la vida era mucho más grande que el dolor de un matrimonio roto. Ya no era la mujer que esperaba algo de Fernando, la que se aferraba a una ilusión de familia perfecta. Aquella Alejandra había quedado atrás, en el umbral de mi casa, junto con el olor de aquel perfume vulgar. Ahora era alguien que había renacido de las cenizas, más fuerte, más completa, más yo misma.
Entre las luces centelleantes del salón y el ritmo contagioso de la música, celebraban no solo mis 50 años, sino la libertad. La libertad de ser quien soy, sin doblegarme ante lo que me causó dolor, sin permitir que la amargura tomara posesión de mi corazón. Cada sonrisa, cada baile, cada brindis era un himno a mi nueva etapa. Me sentía ligera, como si un peso inmenso hubiera sido quitado de mis hombros. El pasado ya no me definía. El futuro sí, y se veía prometedor, lleno de nuevas posibilidades. Mis hijos me observaban con un orgullo que irradiaba de sus ojos. Notaba el cariño en cada mirada, la admiración por mi postura, por mi fuerza. Daniela, con el brazo alrededor del mío, dijo en voz baja: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco». Álvaro, con una sonrisa tierna, me abrazó con fuerza. En ese abrazo estaba todo el amor, todo el apoyo que necesitaba. Ellos eran mi puerto seguro, mi roca. Y por ellos, por mí, seguiría de pie. La fiesta siguió animada, hasta entrada la noche. Hubo corte de pastel, los parabienes cantados con entusiasmo, y la sensación de que ese era el comienzo de algo grandioso. Brindaba por la vida, la amistad, la familia y, sobre todo, por mí misma. La mujer que, incluso ante la mayor de las traiciones, eligió la alegría, la dignidad y la libertad. Alejandra Morales, de León, México, ya no era una víctima. Era una vencedora. Y aquella noche era la prueba viva de ello. En los días que siguieron a mi fiesta de 50 años, la vida en León pareció ganar nuevos colores, un brillo que nunca imaginé posible. Mientras yo me sentía más ligera, más libre, el divorcio de Fernando fue iniciado, y el proceso, para mi sorpresa, avanzó con una rapidez casi aterradora. No hice drama, no exigí, no me presté al papel de víctima. Solo firmé los papeles, con la certeza de quien está cerrando un libro viejo para comenzar una nueva y fascinante historia. ¿Y Fernando? Él, ahora solo en la casa que alguna vez fue nuestro hogar, comenzó a darse cuenta del daño que había causado. Aquel hombre que se creía tan astuto, tan por encima del bien y del mal, comenzó a sentir el peso de sus propias elecciones. Yo salí de esa casa, mis hijos alquilaron una para mí, y aún me prometieron comprarme una nueva para empezar de nuevo. Fernando, después de que Patricia desapareciera de mi antigua casa como un fantasma avergonzado, comenzó a reevaluar su aventura. Ya no sentía nada por Patricia. Nada. La verdad es que lo que él buscaba no era un nuevo amor, sino la adrenalina de la traición, el vértigo de lo prohibido, el peligro de ser descubierto, la sensación de atención y de ser deseado por alguien más joven. Era un ego inflado, una vanidad barata que, al final de cuentas, lo dejó más vacío que nunca. La farsa se había desmoronado. La emoción que lo impulsaba a buscar a la amante no era pasión, sino el riesgo, la mentira, el secreto. Era la euforia de vivir una doble vida, de ser el hombre misterioso para Patricia, mientras que para mí, él era solo el marido distante y aburrido. Cuando esa emoción se desvaneció, y se vio sin el desafío de la mentira, sin el peligro de ser descubierto, Patricia perdió el encanto. Se convirtió simplemente en una persona más en su vida vacía. Lo que más lo impactó, y eso se notaba en cada uno de sus gestos, fue que yo ni siquiera me molesté en vengarme. No hubo discusiones públicas, no hubo escenas de celos. No supliqué, no le pedí que volviera. Mi indiferencia, mi serenidad frente a la humillación que él intentó imponerme, lo desarmó por completo. El encanto que sostenía la traición se disolvió como azúcar en agua. Él esperaba un enfrentamiento, una guerra, pero encontró un vacío. Y ese vacío era mucho más aterrador para él que cualquier furia que yo pudiera haber expresado. Mi calma lo perturbaba, porque no había una reacción que le permitiera justificarse o, de alguna manera, disminuir su culpa. ¿Y los hijos, mis amados Daniela y Álvaro? Ellos cortaron lazos con su padre. No de forma agresiva, con gritos y escándalos, sino con una frialdad que dolía más que 1000 puñaladas. Lo trataban como a un extraño, un conocido lejano. Sus presencias, antes tan constantes en su vida, ahora se volvieron irrelevantes. Las visitas se redujeron, las llamadas se hicieron raras y protocolares. Fernando intentó acercarse, pero encontraba puertas cerradas, no de madera, sino puertas del alma. El desprecio en los ojos de ellos, que yo vi en mi sala, se volvió permanente. Y eso, sí, era su mayor pérdida.
La indiferencia de los hijos era un espejo de la misma indiferencia que él había mostrado hacia nuestra familia. Pero lo que más le dolía a Fernando, lo que lo carcomía por dentro, era verme seguir adelante. Sin drama. Sin mirar atrás. Yo florecía en silencio, como una flor que brota después de una tormenta. Empecé a tomar clases de baile de salón, algo que siempre quise y que él nunca me incentivó a hacer. Me inscribí en un curso de cocina mexicana, perfeccionando sabores y condimentos que me traían alegría. Pasaba más tiempo con mis amigas, riendo, viajando, viviendo la vida que siempre me merecí. Mis ojos brillaban de una forma que él nunca volvería a ver. Mi energía era contagiosa, una fuerza que venía de dentro, de un lugar al que él jamás tendría acceso. No lo buscaba, no preguntaba por él, no daba señales de que su ausencia me afectara. Y eso lo enloquecía. Esperaba ver a una Alejandra marchita, amargada, atrapada en el pasado. Pero encontraba a una mujer vibrante, que irradiaba paz y felicidad. Y para ustedes, ¿qué han acompañado el emocionante recorrido de Alejandra? Una pregunta, ¿desde qué ciudad nos están viendo? Cuéntenos en los comentarios.